Halloween, sin duda alguna, es una época en el año que muchos esperan con ansias, no solo porque gustan crear o vestir disfraces asombrosos e impresionantes. Y ciertamente hay gente que logra recrear trajes o hasta criaturas de todo tipo, y son en serio verdaderos expertos. Aún así, octubre no solo lleva la popularidad de la fiesta de Halloween, debes recordar que esta misma fiesta tiene un trasfondo oscuro y macabro. Habiendo dicho eso, quiero hacerte una pregunta. ¿Crees en las brujas? Yo personalmente he compartido videos donde he enseñado evidencias de posibles brujas reales y no actuaciones de baja calidad. Y sí, definitivamente hay personas que creen que logran convencer con sus montajes que más que mal hechos, son graciosos en realidad. Aún así, yo soy de los que piensa que son reales, existen y hasta incluso usarán YouTube también. Así que ahora enseñaré una evidencia de los que muchos quienes vieron el video creen que en verdad es una bruja. Mira el registro y dime en los comentarios si crees que es o no una bruja. Fueron cientos las personas que aseguraban que efectivamente se trataba de una bruja. En realidad, se trataba de tan solo una de muchas que creen viven en aquella ciudad. Muchos creen que Pasto, al estar tan cerca de Ecuador, las costumbres, tanto buenas y malas, se comparten mucho. Sin importar que sean países distintos, se cree que aquella zona entre los dos países es un lugar donde las brujas por alguna razón habitan, ya que en ambos países el avistamiento de bolas de fuego en fincas y veredas se ve con bastante frecuencia. ¿Qué crees que puede hacer en verdad? ¿Conoces la criptozoología? Aquella rama de la ciencia que intenta estudiar la existencia de seres desconocidos y nunca antes vistos. Seres que se pensaban extintos, o que solo pueden existir en la imaginación dadas sus características tan extrañas y hasta bizarras. Con críptidos populares como el Moquel Mbembe, el Kasai Rex, el demonio de Jersey, el Mothman e incluso hasta el mismo Bigfoot. Look at that. Este fragmento de video que estás viendo se filmó aparentemente en el mismo lago Ness, dando vida una vez más a la mítica leyenda de que en aquel lago habita lo que muchos creen es un plesiosaurio. Aunque no existe una evidencia lo suficientemente fuerte como para demostrar que efectivamente aquella criatura existe, hay evidencia que a más de una persona lo dejará rascándose la cabeza. El siguiente caso es discutido en todo el mundo, donde cientos de personas afirman que la evidencia está frente a nuestros ojos. Con esto me refiero al llamado reset de la humanidad, algo que hace millones de años terminó con la última civilización humana avanzada, y previa a esta existió otro reset, lo que en total, algunos piensan, ha ocurrido en total 6 veces. Y estamos cerca del séptimo reset de la humanidad. Con esto, llega evidencia de bastante peso que una vez más yo he compartido con todos ustedes. Videos como los 5 misterios sin resolver que te dejarán sin palabras y 5 misteriosas evidencias que tienes que ver, en donde sucesos sin explicación de alguna manera se han presentado ante el mundo, y al día de hoy no existe respuesta alguna. Es claro que en el pasado existía vida marina, terrestre
y voladora que eran de un tamaño totalmente colosal en comparación con cualquier otro animal de la actualidad. Aún así, lo que muchos ven como un antiguo tipo de montaña, otros ven la base de un gigantesco árbol antiguo. Rocas de gran tamaño y formas muy extrañas en todo el mundo, a lo que muchos dan razón de que son criaturas fosilizadas, animales que en ningún momento aparecieron en libros o escritos. O bueno, eso, hasta donde la mayoría piensa, pues existe un pequeño grupo que asegura que en la Biblioteca del Vaticano existe evidencia de que aquellos seres del pasado fueron reales. Tantas evidencias en video de posibles serpientes gigantes, animales desconocidos de todo tipo, pero totalmente fosilizados. ¿Qué piensas de aquella teoría? Nuestro siguiente caso te asombrará sin duda alguna, pues según expertos en edición de video, el material que estás por ver es auténtico. Esta impresionante evidencia se registró en los Estados Unidos, país que ignoramos si es por su tamaño o algo más, pero los ovnis en aquel país se ven constantemente. Claro, no siempre se obtiene la calidad de imagen para poder detallar dichos objetos, como en pocas ocasiones ha sucedido. Pero si bien la tecnología avanza diariamente, las personas cada vez tienen mejores teléfonos y pues consigo una mejor cámara que permite obtener mejores registros. Aunque la evidencia es extraordinaria, por desgracia dada la gran cantidad de otros registros, igual de impresionantes, este queda como uno más del montón. De todas formas, es perturbador saber que aquellos objetos pueden estar así de cerca de nosotros, y nosotros mismos sin tener la más mínima idea de que nos observan desde las alturas. Ahora, una pregunta que te hago es, ¿solo nos están observando? ¿O acaso están ejecutando algo imposible de ver para nuestros ojos? Este tema sin duda siempre será controversial, por lo que tengo el deber de preguntarte, ¿has tenido experiencias con ovnis? No dudes en enviar tus fotos, videos al correo del canal para incluirlos en un futuro video. Para finalizar este video, te traigo un registro aterrador en todo el sentido de la palabra. Y no es por fantasmas, demonios, ente sombra o algo del más allá. El contexto de lo que estás por ver en realidad no está claro, pues se dice que aquel sujeto se encontraba en los Estados Unidos, donde eso en teoría es habitual, mientras otros afirman que ocurrió en China. Sin importar el lugar, lo que sucede te dará bastante terror. Y si tienes fobia hacia estas criaturas, créeme, el video será bastante impactante. Sí, como lo sospechas, aquello que se ve en la oscuridad son precisamente los ojos de los cocodrilos. Son dos y estaban a la espera de que aquel sujeto se resbalara para caer en sus fauces. Por desgracia, así fue. El celular fue encontrado a los pocos días por un equipo de limpieza de drenajes, y sin dudarlo, revisaron el celular, encontraron aquel escalofriante registro y lo compartieron las autoridades. ¿Es imaginar el terror previo a la muerte de aquel sujeto? Pensar en si el pobre hombre perdió sus fuerzas y terminó resbalando o por si por el contrario, los cocodrilos fueron por él. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y no te pierdas una gran cantidad de videos misteriosos y aterradores. Ayúdame con un like y no te pierdas los próximos videos. Somos Noche, Misterios y Terror.